Hola, bienvenidos de nuevo y gracias por acompañarme. Esta es una historia original de la familia Hidden Revenge y tomó un giro que realmente no viste venir. Entremos en materia. Llegué a casa y la arena del desierto seguía escondida en lugares donde no debería estar. El aire de Portland se sentía húmedo y pesado después de meses de calor seco. Mi bolsa de lona golpeó el suelo de mi apartamento con un golpe sordo que sonó más fuerte de lo que debería. Me duché, me miré la cara en el espejo como si perteneciera a otra persona e intenté. Recuerda cómo se veía lo normal. Aparentemente, lo normal significaba que mis padres organizaran una fiesta. Arthur y Beatrix Vance no hacían las cosas a pequeña escala. Si había un motivo para celebrar, lo trataban como una audición para una revista de estilo de vida. Mi madre me envió 3 mensajes de texto antes del mediodía. Ponte algo bonito. No llegues tarde. Sonríe. Ese último me hizo reír a carcajadas en mi cocina vacía. Salió seco como si hubiera estado racionado. Para cuando llegué a su casa, la entrada estaba llena de coches brillantes que parecían. Nunca habían visto el estacionamiento de un supermercado. Luces cálidas se derramaban desde cada ventana. Música, risas. El tipo de gente que dice, qué gusto verte, mientras busca por encima del hombro a alguien más útil. Toqué el timbre. Mi madre abrió la puerta e hizo esa rápida mirada de arriba abajo que la gente finge que no ocurre. Su sonrisa era forzada y ensayada. Ahí está, dijo como si estuviera presentando un producto. Cassie, llegaste. Tráfico, dije, lo cual era cierto. Además, no tenía ganas de explicarle el desfase horario a una mujer que pensaba que dormir era un defecto de personalidad. Dentro, todo olía a velas caras y a comida con una historia. Una mesa larga había sido puesta como un buffet para gente que no sabía servirse. Alguien había arreglado las flores con tanta agresividad que parecía que estuviera intentando ganar una discusión. La sala de estar estaba llena, y justo en el centro, como si toda la casa hubiera sido construida a su alrededor, estaba mi hermana Sloan. Llevaba un vestido blanco que no era de novia, pero quería pensar en bodas de todos modos. Su cabello estaba peinado de esa manera casual y perfecta que toma 1 hora y media, y un profesional. Sostenía una copa de champán como si hubiera nacido con ella. Cuando me vio, su rostro se iluminó como los influencers se iluminan para las luces de anillo. Cassie. Corrió hacia mí y me abrazó con la energía de alguien que quería una audiencia. ¿Has vuelto? La abracé de vuelta porque no estaba allí para empezar nada en la puerta. Mi ritmo cardíaco se mantuvo constante. 65, podría haberlo comprobado en un. Mira. No necesitaba uno. Se echó hacia atrás y me miró como si me hubieran enviado desde un almacén. Vaya, dijo. Te ves cansado. Acabo de llegar, dije. Sí, respondió, todavía sonriendo. Bueno, todos tomamos decisiones. Esa es Sloan en una frase. Podría insultarte y hacerte sentir grosero por notarlo. Luego me arrastró a la multitud como si estuviera dirigiendo un desfile. Vamos, dijo. Tienes que conocer a todos. Todos, resultó ser un grupo de la gente de Julian. Tipos de tecnología y chaquetas a medida. Mujeres con uñas afiladas y risas aún más agudas. Unos cuantos hombres mayores que parecían haber estado invirtiendo desde la invención del dinero. Oí frases como escala de crecimiento y estrategia de salida flotando en el aire como confeti. Julian Thorne estaba de pie junto a la chimenea con 2 bebidas en la mano, sonriendo como si fuera el dueño de la casa. No lo era, pero se comportaba como si fuera un inconveniente temporal. Era alto, de aspecto pulcro, caro, el tipo de hombre que usaba palabras como disrupción sin ironía, y probablemente tenía una hoja de cálculo para su propio. Emociones. Sloan me guió directamente hacia él. Cariño, dijo, acercándose a Julian. Miré de reojo, quien finalmente llegó. La sonrisa de Julian se amplió. Me examinó de una manera rápida, educada y calculada. Cassandra, dijo. Me alegra conocerte por fin en persona, Cassie, corregí. No se inmutó. Por supuesto, Cassie. Sloan ladeó la cabeza, disfrutando.
Julen se moría de ganas de conocer a mi hermana mayor, le dijo al grupo que se reunía a nuestro alrededor. Ella sí que lo hace. Trabajo de traducción para el ejército. Trabajo de traducción, no inteligencia militar, no operaciones clasificadas, no la parte en la que pasas meses escuchando, observando, documentando, cotejando y asegurándote de que las personas equivocadas no reciban la información correcta. Solo traducción como si estuviera sentada en un escritorio convirtiendo manuales de instrucciones del árabe al inglés y quejándome del tamaño de la fuente. Uno de los hombres, de unos 40 y tantos años, me miró con un gesto de cabeza como si fuera un electrodoméstico útil. Esa es una buena habilidad, se rió Sloan, con un tono ligero y desenfadado. No es tan glamuroso como suena, dijo. Básicamente es una traductora glorificada. Lo dijo despacio, como si quisiera que las palabras llegaran limpias. Ahí estaba. Algunas personas rieron educadamente. Julian también rió, medio tiempo tarde, como si estuviera siguiendo un guión. Podría haberla corregido. Podría haber dicho muchas cosas. Podría haberla hecho incómoda, pero no lo hice. Simplemente sonreí porque entendí algo que Sloan todavía no entendía. La gente como mi hermana piensa que la persona más ruidosa en él. La habitación es la más fuerte. No se dan cuenta de quién está callado y tomando notas. Sloan siguió hablando. Quiero decir, no me malinterpretes, es lindo. Dijo que siempre le han gustado los idiomas, pero ahora ha vuelto y está en una especie de transición. Transición como si yo fuera una oruga que ella estaba esperando superar. Julian asintió, bebiendo su trago. Sus ojos no se apartaron de mi rostro. Ya no se reía. No del todo. Estaba observando. Ese fue mi primer dato real de la noche. Arthur apareció detrás de nosotros. Le di una palmada en el hombro a Julian. Ahí está. Exclamó mi padre con voz potente. El hombre del momento. Julian sonrió. Me alegra estar aquí, Arthur. Mi padre se giró hacia mí como si acabara de entrar en su campo de visión. Cassie. Bien. Estás aquí. Esa fue la bienvenida completa. Mi padre podía transmitir calidez como un banquero transmite las condiciones de un préstamo. Mi madre se acercó con una bandeja de aperitivos y la mirada de alguien que está gestionando una pequeña crisis. Cassie, dijo suavemente. Ve a saludar a la tía Lorraine antes de que se vaya. Ya sabes cómo se pone. No lo sabía. No sabía cómo había llegado. Yo no había estado allí. Pero asentí de todos modos porque no estaba allí para discutir sobre logística. Me escabullí del círculo. Mientras me movía por la habitación, las conversaciones pasaban rozándome. El nuevo proyecto de Julian va a ser enorme. La marca de Sloan está despegando. Son una pareja poderosa. Mi hermana se había construido un escenario y todos estaban encantados de comprar entradas. Encontré a la tía Lorraine, que se encargó de la charla trivial, acepté un abrazo demasiado fuerte y volví a la cocina. Ahí era donde estaba el verdadero trabajo. Sucedía. Mi madre dirigía como si estuviera dirigiendo una empresa de catering, no organizando una celebración. Señaló una pila de vasos limpios como si fuera una cuestión moral. Cassie, dijo, bajando la voz. ¿Puedes ayudar con las bebidas? Vamos con retraso. La miré. ¿Retrasada en qué? Solo ayuda, espetó. Luego se suavizó de inmediato porque había gente cerca. Significaría mucho. Es decir, significaría mucho si hacía lo que me decía y no la avergonzaba. Tomé una botella de vino y empecé a abrirlo. Unos minutos después, Sloan irrumpió en la cocina soplando, sosteniendo su teléfono en un ángulo que sugería que estaba filmando o fingiendo no hacerlo. Me miró como si hubiera descubierto una sorpresa divertida. Dios mío, exclamó lo suficientemente alto como para que dos mujeres cerca del mostrador la oyeran. Ya estás ayudando. Qué típico de ti. No levanté la vista. Alguien tenía que hacerlo. Sloan cogió una bandeja de vasos y la colocó delante de mí como si me estuviera entregando un premio. Toma, dijo. Puedes sacarlos.
Estás acostumbrada a servir, ¿verdad? Una de las mujeres rió. No con malicia, sino por reflejo, como si la sala la hubiera entrenado para reírse cuando Sloan hablaba. Dejé la botella y miré a mi hermana a los ojos. Su sonrisa era perfecta. Su intención no lo era. Tomé la bandeja. Las copas tintinearon suavemente mientras volvía a la sala de estar, esquivando trajes, perfumes y falsa calidez. La gente apenas me notaba, y eso estaba bien. Ser invisible es útil. Te da espacio para observar. Julian estaba al otro lado de la habitación, inclinado hacia un hombre de cabello gris. Su expresión era amigable, pero sus hombros estaban tensos. Su mano izquierda se ajustaba el puño como si le picara. Captó mi mirada por un segundo, luego volvió a sonreír, pero la sonrisa no le llegaba a los ojos. Dejé la bandeja cerca de la barra y comencé a servir. No necesitaba ser el centro de atención. No necesitaba defenderme frente a extraños que no importaban. Solo necesitaba estar en la habitación. El tiempo suficiente para saber qué clase de hombre se casó mi hermana y qué clase de hombre había decidido venerar mi familia. Justo entonces, la voz de Sloan se elevó de nuevo por encima del ruido, brillante, segura, dirigida a una audiencia. A todos los que llamó. Vengan aquí. Quiero mostrarles algo. La gente se reunió. Sacaron los teléfonos. Julian se movió a su lado sin dudarlo, como si lo hubiera ensayado. Me quedé donde estaba, sosteniendo la botella, observando. ¿Y si alguna vez te han tratado como la persona menos importante de la habitación justo delante de tu propia familia, qué hiciste después? ¿Te quedaste callado y analizaste la situación o la denunciaste y dejaste que todo se incendiara? Deja tu respuesta en los comentarios. Dejé la botella de vino y revisé mi teléfono antes de salir de esa casa. 3 llamadas perdidas de mi madre. Eso fue impresionante. Había salido de su casa hacía menos de 40 minutos. No devolví la llamada de inmediato. Primero conduje a casa. El tráfico nocturno en Portland es lento pero predecible. Me gusta la previsibilidad. Luces, intermitentes, carriles, reglas que la mayoría de la gente sigue. La familia funciona diferente. Cuando finalmente la llamé, contestó al primer timbrazo. Cassie, dijo mi madre, y pude sentir la tensión en su garganta. No era tristeza, sino cálculo. Te fuiste tan rápido. Era tarde. Ni siquiera eran las 10. Para mí, era tarde. Silencio, luego un cambio de tono. Avergonzaste a tu hermana. Me recosté contra la encimera de la cocina y miré al techo mientras servía vino. Por ser fría, espetó. La gente se dio cuenta. La gente. Noté que no aplaudí lo suficientemente fuerte para el circo. Acabo de regresar de una misión, dije. Me estoy adaptando. Ella exhaló bruscamente. No todo gira en torno a ti. Esa frase ha sido el lema familiar desde que tengo memoria. Cuando tenía 17 años, obtuve una beca académica completa. No parcial, no basada en la necesidad, matrícula completa, alojamiento y libros. Tenía buenas calificaciones. Tenía recomendaciones. Tenía un plan. Mi padre lo llamó una buena oportunidad. Sloan lo llamó de empollón. El día que llegó la carta de aceptación, mi mamá lloró. Pensé que era orgullo. No lo era. Era alivio. Porque por esa misma época, Sloan había lanzado su primera marca, un blog de estilo de vida que principalmente presentaba fotos filtradas de café y subtítulos sobre Hassel. Mis padres lo financiaron. Diseño web, fotografía, campañas de marketing, sorteos patrocinados que en realidad no lo eran. Fracasó en menos de un año. Luego vino el segundo cambio de marca, luego el tercero. Cada uno necesitaba dinero. Cada uno prometía crecimiento. Una noche, aproximadamente una semana antes de que se suponía que me mudaría en mi dormitorio, mis padres me pidieron que me sentara a la mesa del comedor. Esa mesa ha visto más negociaciones que un bufete de abogados. Arthur cruzó las manos.
Beatrice no me miró. Ha habido una complicación, dijo mi padre. Esa palabra, complicación, como si estuviéramos hablando de un envío retrasado. Explicaron que habían solicitado préstamos a corto plazo para apoyar la expansión de marketing de Sloan. El retorno aún no se había materializado. Los pagos vencían. Los intereses eran agresivos. ¿Mis fondos de beca ya habían sido? Se distribuyó a su cuenta conjunta porque yo tenía 17 años y era legalmente conveniente. Vamos a pedir prestado temporalmente, dijo mi madre rápidamente. Solo para estabilizar las cosas. Pedir prestado. Recuerdo haber hecho los cálculos mentalmente. Matrícula, vivienda, libros, cuotas. Eso no es pedir prestado, dije. Eso es todo. Es familia, respondió mi padre. Nos apoyamos mutuamente. Lo que quería decir era que apoyamos a Sloan. Prometieron que lo arreglarían. No lo hicieron. En cambio, me uní al ejército. No como una declaración dramática, sino como una solución financiera. El entrenamiento era más sencillo que las reuniones familiares. Te presentas, rindes, te ganas tu lugar. Nadie te dice que eres demasiado intenso por querer rendir cuentas. Pasaron los años. Ascensos, despliegues, entrenamiento especializado. Aprendí árabe correctamente, no con una aplicación, por inmersión, por necesidad. Sloan, mientras tanto, evolucionó. Influencer, consultora de marca, emprendedora digital. Cada título más brillante que el anterior. Cada uno financiado silenciosamente por la deuda rotativa de mis padres. Ahora tenía a Julian, y Julian tenía dinero. Al menos eso es lo que sugería en la casa, los autos y la fiesta de aniversario con servicio de catering. Mi madre se aclaró la garganta al teléfono, devolviéndome al presente. Hay algo que tenemos que discutir, dijo. Claro que sí. ¿Qué es? Es sobre el auto de Sloan. Cerré los ojos. Tiene 3 años, continuó mi madre. Y no refleja su estatus actual. Su estatus actual. Está construyendo una marca, Cassie. Las apariencias importan. El vehículo adecuado transmite un mensaje. Esperé. Ella vio un nuevo Range Rover, dijo mi madre con cuidado. Blanco, líneas limpias, muy a la moda. Y pensamos que sería apropiado que nos ayudaras. Ahí estaba. Acabo de regresar del extranjero, dije con calma. Sí. Y recibiste esa beca de transición, ¿verdad? La compensación por baja, la compensación por dinero manchado de sangre y el paquete civil. Eso es para mi vivienda, dije. Estás alquilando un apartamento de una habitación, respondió ella. No necesitas mucho. Casi admiré su eficiencia. Ella necesita el coche. Insistió mi madre. Su actual. Se ve anticuado en las fotos. Brans notó estas cosas. Brans, repetí. No seas difícil, dijo bruscamente. Tu hermana te apoyó emocionalmente mientras estabas desplegado. De hecho, me reí de eso. Sloan publicó una historia orando por ti. Dije con una vela patrocinada. Mi madre lo ignoró. Siempre has sido el práctico, continuó. No te importan las cosas materiales. Así es como justifican quitarte. Redefinen tus prioridades como permiso. No le voy a comprar un auto, dije. Silencio, luego el cambio. Así que te niegas a ayudar a tu propia hermana. Ya la ayudé, respondí. Hace 4 años, ¿recuerdas? No contestó. Terminamos la llamada sin resolver nada, lo que significaba que luego se quejaría más tarde. Dejé el teléfono y abrí la aplicación de mi banco por costumbre. Los números se cargaron. Entonces fruncí el ceño. Había una transferencia que no reconocía. Pequeña, $2.000, etiquetada como apoyo familiar. No la había autorizado. Deslicé la pantalla. Otra de hacía 3 semanas.
1500, apreté la mandíbula, pero mi pulso no se aceleró. Pico. 67 ahora. Ligero aumento. Todavía controlado. Inicié sesión en el portal web completo en mi computadora portátil. Historial de acceso reciente. Ahí estaba, un inicio de sesión para la dirección IP de mis padres de hace 2 días. Me quedé mirando la pantalla por un largo momento. Cuando era más joven, mi madre me había ayudado a configurar esa cuenta. En aquel entonces confiaba en ella con las contraseñas porque pensaba que familia significaba cortafuegos. Aparentemente, nunca cerró sesión. No cerré la computadora portátil de golpe. No lloré. No llamé a nadie. Cambié la contraseña. Luego, habilité la autenticación de 2 factores. Luego llamé al departamento de fraudes del banco. ¿Hay alguien más autorizado en esta cuenta?, pregunté. El representante revisó. Hay un contacto secundario registrado. Beatatrix Vance. Elimínenla. Dije, ¿estás seguro? Sí. Aprovechando la ocasión, congelé las transferencias externas, restringí los límites de salida y configuré alertas de transacciones para cualquier cantidad superior a $50. Los datos no mienten, los patrones sí. Mi madre aún no había pedido el coche cuando transfirió el dinero. Ya había empezado. Lo tomó, probablemente diciéndose a sí misma que era temporal. Que les debía un favor. Que Sloan lo necesitaba más. Me recosté en mi silla y miré alrededor de mi apartamento. Sofá de segunda mano, mesa funcional, sin velas decorativas que contaran una historia. Todo en esta habitación, lo pagué yo. Durante años, me dije a mí misma que no me importaba cargar con más peso. ¿Qué estaba hecha para ello? Que Sloan necesitaba ser el centro de atención más que yo. Pero esta noche, verla presentarme como una traductora glorificada mientras sostenía un vaso que costaba más que mi factura mensual de servicios públicos, algo cambió. No era ira, era claridad. No iban a parar. Así que, en silencio, empezaría por el dinero. Estaba a mitad de reconfigurar las alertas de mi cuenta cuando alguien llamó a mi puerta. No fue un golpe educado. 3 golpes secos. Confiados, impacientes. Miré la hora. 8:17 de la tarde. Nadie que me agrada aparece sin avisar. Caminé hacia la puerta sin prisa. No miré por la mirilla de inmediato. Ya lo sospechaba. Cuando la abrí, Sloan sonrió. Como si tuviéramos planes para un brunch. Sorprendida, dijo, dando un paso al frente antes de que la invitara a pasar. Julian estaba detrás de ella, con las manos en los bolsillos de su abrigo, recorriendo mi pasillo con la mirada como si estuviera evaluando los metros cuadrados. ¿Vives aquí?, preguntó Sloan mientras pasaba junto a mí y entraba al apartamento. Sí, miró a su alrededor lentamente. Es minimalista. Está pagado. Julian esbozó una media sonrisa cortés. No te quitaremos mucho tiempo. Eso era mentira. La gente que dice eso generalmente tiene la intención de hacerlo. Cerré la puerta. Puerta. Sloan se sentó en el borde de mi sofá como si pudiera mancharse el vestido. Julian se quedó de pie un segundo, luego eligió la silla del comedor con el mejor ángulo de la habitación, de espaldas a la pared. Buen hábito. Entonces Sloan comenzó a juntar las manos. Tenemos algo emocionante que compartir. No me senté. Adelante. Julian se inclinó ligeramente hacia adelante. Estoy lanzando una nueva división dentro de Thorn Technologies, optimización logística para mercados internacionales. Esa frase fue diseñada para impresionar a la gente que no pide seguimiento. Preguntas. Y yo dije, y él continuó con suavidad. Dados tus antecedentes y, bueno, tus habilidades lingüísticas, pensamos que sería prudente formalizar los límites. Sloan asintió con entusiasmo. Es solo papeleo. Totalmente estándar. Julian sacó una carpeta delgada de su portafolio de cuero y la deslizó sobre mi mesa. Acuerdo de confidencialidad. Todavía no lo he tocado.
No trabajas para nosotros, dijo Julian. Pero has estado presente en conversaciones privadas, en la casa, en la fiesta. ¿Entiendes cómo? Los negocios pueden ser delicados. Serví vino, dije. Sonrió como si hubiera confirmado algo divertido. Es solo por precaución, añadió Sloan rápidamente. No queremos malentendidos, especialmente dadas tus conexiones militares. Ahí estaba de nuevo, la reducción. Mi carrera como un lastre. Finalmente tomé la carpeta y la abrí. El lenguaje era agresivo, amplio. No solo me impedía compartir información sobre su empresa, sino que también me impedía hablar de cualquier observación relacionada con los negocios. Socios operativos o transacciones internacionales, pasadas o futuras. Eso es amplio, dije con calma. Julian se encogió de hombros. Nuestros abogados son minuciosos. Necesitaría que mi propio abogado lo revisara. La sonrisa de Sloan se tensó. Cassie, no hagas que esto parezca raro. No firmo documentos sin revisarlos. Los ojos de Julian se aguzaron ligeramente. No era ira, sino cálculo. Es una formalidad, repitió. A menos que haya una razón por la que te sientas incómodo. Ahí estaba, el suave empujón. Mi pulso se mantuvo constante. 68, no me siento incómodo, yo. Respondió. Soy cuidadosa, Sloan puso los ojos en blanco. Siempre haces lo mismo. Todo es una amenaza. Todo es clasificado. Cerré la carpeta. Haré que alguien la revise. Dije, ya sabrás de mí. Julian no la tomó de inmediato. En cambio, estudió mi rostro. Por un segundo, ninguno de los dos habló. Luego su teléfono vibró. Miró la pantalla y dudó. Solo una fracción de segundo. Luego se puso de pie. Disculpen, dijo, respondiendo ya. Se giró ligeramente, pero no se fue. La habitación. Adoptó una postura que le daba privacidad. Respondió en árabe. Fluido, no a nivel de turista, no de libro de texto, nativo. Sloan parpadeó. ¿Desde cuándo habla árabe? Me susurró, impresionada. No respondí. Julian habló rápidamente. Voz baja y controlada. Mantuve una expresión neutral y me concentré en la mesa frente a mí, pero escuché. Laish. No, así no. Pausa. El envío tiene que cambiarse a envío nocturno. Hay un problema en el puerto. Puerto. Mi respiración se mantuvo regular. Cambió de tono. Más firme ahora. No hay papeleo de ese tipo. Papeleo. Argida. Los nuevos productos no se envían desde aquí. Productos. Mi mente no estaba traduciendo palabra por palabra. Estaba mapeando el contexto. Puerto de envío. Papeleo. Nuevos productos. Cambio de horario. Esto no era software. Esto no era desarrollo de aplicaciones. Esto era logística con riesgo. Julian hizo una pausa. Escuchando. Su mandíbula se tensó ligeramente. Lab Ada Alulotam. Si alguien pregunta, ¿todo está bien? Esa línea no era corporativa. Era operativa. Terminó la llamada y volvió a colocar el teléfono en su bolsillo como si nada hubiera pasado. Sloan aplaudió levemente. Eso fue genial. Ella dijo, me encanta cuando haces cosas internacionales. Él le sonrió y luego me miró. Disculpas, dijo. Uno de nuestros socios de Oriente Medio. No sabía que hablabas árabe. Dije con naturalidad. Lo aprendí, respondió. Ya sabes cómo es. Sí, sé exactamente cómo es. Te sorprendería lo que se puede aprender cuando hay dinero de por medio, añadió con ligereza. Esa fue una elección interesante. De palabras. Sloan se inclinó hacia mí. ¿Ves? Ustedes dos tienen mucho en común.
Idiomas. La mirada de Julian se detuvo en mí un segundo más de lo necesario. ¿Entiendes un poco, verdad?, preguntó. Lo suficiente para pedir un café, dije. Asintió lentamente. Lo creyó. Bien, Sloan se puso de pie. De acuerdo, lo firmaremos y lo enviaremos de vuelta. Necesitamos cerrar esto antes de que se lance la siguiente fase. ¿Qué fase?, pregunté. Ella hizo un gesto con la mano. Presentación a inversores. Integración de la organización benéfica. Grandes cosas. Integración con organizaciones benéficas. Otro dato. Se dirigieron hacia la puerta. Julian hizo una pausa antes de salir. Respeto la lealtad, dijo en voz baja. En los negocios y en la familia. La lealtad es mutua, respondí. Un destello cruzó su rostro. Desapareció en menos de un segundo. Se fueron. Cerré la puerta con llave. Luego me quedé de pie en el centro de mi sala y repasé la llamada en mi cabeza. El envío se pospuso para la noche. Problema en el puerto. No hay papeleo de ese tipo. No se enviaron mercancías nuevas desde aquí. Si alguien pregunta, ¿todo está bien? Eso no fue. Lenguaje de startup tecnológica. Era lenguaje de carga controlada, internacional, no registrada, posiblemente sancionada. Me acerqué a mi portátil y abrí un documento en blanco. Fecha, hora, resumen de la llamada. Recordaba las frases exactas. La memoria se desvanece. La documentación no. Luego busqué el perfil de la empresa de Julian Thorne. Thorne Technologies, servicios que cotizan en bolsa, optimización de software, cadena de suministro, análisis, infraestructura digital. No se mencionan mercancías físicas. No se mencionan puertos. No se mencionan envíos. Revisé las bases de datos de contratos federales. Nada significativo. Sin embargo, tenía inversores. Flujo de caja, gustos caros. Me recosté en mi silla. O Julian dirigía la empresa de software más rentable de la que nadie había oído hablar, o el software no era el verdadero producto. Y el acuerdo de confidencialidad sobre mi mesa de repente cobró mucho más sentido. No habían venido a que lo firmara. Habían venido a ver cuánto entendía. Ahora tenía mi respuesta. Y él también. Abrí 3 bases de datos antes de servirme mi primera taza de café. ¿Cuándo? Si algo huele mal, no discutas con ello, verifícalo. Julian Thorne se presentó como fundador de una empresa tecnológica. Así que empecé donde los fundadores de empresas tecnológicas dejan huellas dactilares, registros corporativos, registros de importación y exportación, registros de empresas fantasma, divulgaciones de organizaciones sin ánimo de lucro. No estaba pirateando nada. No lo necesitaba. Los registros públicos son generosos si sabes leerlos. Thorne Technologies existía. Sitio web limpio, marca limpia, descripciones de servicios vagas, muchas palabras sobre optimización, muy pocas sobre entregables. Luego busqué en los registros de subsidiarias. Ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Había 3 LLC vinculadas vagamente a Thorne a través de estructuras de propiedad escalonadas, diferentes estados, diferentes gerentes, todas registradas en un plazo de 18 meses. Una de ellas se dedicaba a la consultoría logística. Otra se encargaba de la facilitación de carga internacional. La tercera figuraba como intermediario de abastecimiento estratégico. Intermediario. Esa palabra no significa mucho hasta que se le asocia la carga. Cotejo los datos de envío a través de fuentes públicas disponibles. Resúmenes de la actividad portuaria. Algunos puertos del noroeste del Pacífico han censurado información por motivos de seguridad, pero la frecuencia y el momento de los envíos siguen siendo reveladores. Se observó un patrón: cada 6 u 8 semanas, un envío perteneciente a una de las filiales de Julian pasaba por un muelle comercial de nivel medio. La mercancía declarada eran componentes industriales genéricos, maquinaria agrícola y piezas mecánicas, pero el volumen fluctuaba de forma que no coincidía con las categorías declaradas. El peso de los componentes industriales no se triplica. Aleatoriamente,
A menos que no sean componentes industriales. Me recosté y revisé todo de nuevo. Luego busqué mi propio nombre. No esperaba encontrar nada. Me equivoqué. En uno de los documentos de registro de la LLC, bajo el enlace de cumplimiento autorizado, ahí estaba. Cassandra Vance, mi nombre legal completo. Lo miré fijamente durante 10 segundos antes de seguir bajando. Había una firma digital adjunta, la mía, excepto que no lo era. La fecha de constitución en ese registro era de hacía 2 meses. Yo estaba en el extranjero. En ese momento, revisé la marca de tiempo de los metadatos. Presentado electrónicamente desde Oregón. Apreté ligeramente la mandíbula. Mi pulso se mantuvo controlado. 66. Alguien había usado mi nombre como aislamiento de cara federal. Si un envío era marcado, si se activaba una revisión de cumplimiento, mis antecedentes aparecerían primero. Inteligencia militar, autorización de idioma, capacitación en seguridad. Yo era la cara limpia, el cortafuegos sin mi consentimiento. Solo había una persona que tenía acceso a mi plantilla de firma legal completa, mi madre. Cuando tenía 17 años y solicitaba cuentas de estudiantes, ella insistió en guardar copias por seguridad. Nunca pensé en pedirlas de vuelta. Cerré mi computadora portátil lentamente. Esto no fue descuidado. Fue deliberado. El siguiente mensaje de texto de Sloan llegó 30 minutos después. Hola, ¿puedes venir rápido? Julian necesita ayuda para traducir algo menor. No seas dramático. Casi me negué. En cambio, me puse una chaqueta y conduje hasta allí. Si estaban usando mi nombre, necesitaba estar cerca. Su casa se veía igual que hace 3 noches. Pulida. Caro, tranquilo. Sloan abrió la puerta antes de que yo llamara. Oh, bien, dijo. Me preocupaba que desapareciera sin dar explicaciones. No desaparezco sin dar explicaciones, respondí. Documento. Se rió como si fuera una broma. Julian estaba en su oficina. La habitación era deliberadamente masculina. Madera oscura, decoración minimalista, un escritorio grande, 2 monitores, una foto enmarcada de él y Sloan en alguna conferencia de tecnología donde todos llevaban insignias como trofeos. Se puso de pie cuando entré. Gracias por esto, dijo con suavidad. No debería tardar mucho. Me entregó un documento impreso, texto en árabe, tono formal. Lo leí por encima. No era un asunto menor. Mencionaba ajustes de entrega, alineación regulatoria y reclasificación de componentes. Estaba estructurado como un memorándum de aclaración para proveedores. ¿De dónde es esto?, pregunté. De un socio en el extranjero, dijo Julian. ¿Qué país importa? Sí, pero no insistí. Lo traduje con precisión. Sin adornos, sin correcciones. Julian me observó todo el tiempo. Cuando terminé, dejé el papel. ¿Eso es todo?, pregunté. Por ahora, respondió. Sloan apareció en la puerta, con su teléfono en la mano. Eres un salvavidas, dijo. ¿Ves? Esto es lo que mejor se te da. No respondí. Julian recogió las páginas y las apiló ordenadamente. Sloan entró en la habitación y dejó caer algo sobre el escritorio frente a mí. Efectivo, billetes sueltos, de 10 y de 20 por tu tiempo, dijo con ligereza. No se puede tener a la supuesta traductora trabajando gratis. La palabra otra vez. Miré el dinero, luego él. ¿Ella? Mi ritmo cardíaco no se disparó. 68, no tienes que hacerlo, dije con calma. Oh, insisto, respondió ella. Creemos en compensar a los contratistas. ¿Contratista? Eso es lo que era ahora. Deslicé el dinero hacia ella. No lo necesito. Puso los ojos en blanco y lo empujó con más fuerza, los billetes se dispersaron ligeramente. No seas orgulloso, dijo. No es un despliegue. Julian no intervino. Solo observó. Eso me lo dijo todo.
Dejé los billetes allí. Luego me levanté. ¿Baño?, pregunté casualmente. Bajando el pasillo, dijo Sloan. Salí de la oficina lentamente. En lugar de girarme de inmediato, me detuve en la esquina del pasillo y escuché voces amortiguadas detrás de mí, demasiado bajas para entender las palabras. Entré al baño, cerré la puerta con cuidado y saqué mi teléfono. No estaba enojado. El enojo consume oxígeno. Fui preciso. Cuando regresé a la oficina, Julian estaba escribiendo algo en su computadora. Sloan se había ido a la cocina. El escritorio seguía lleno de documentos, manifiestos de envío, tablas de enrutamiento y una carpeta ligeramente. Se abrió revelando un encabezado que reconocí de inmediato. IT Regulaciones Internacionales de Tráfico y Armas. Eso no es software. Eso es material controlado relacionado con la defensa. Me acerqué con el pretexto de recoger mi chaqueta. ¿Todo bien?, preguntó Julian sin levantar la vista. Sí, dije. Mi teléfono ya estaba en mi mano. Lo incliné ligeramente, fingiendo revisar una notificación. Una foto, 2 o 3 primeros planos de encabezados de documentos, identificadores de envío, códigos reglamentarios, una página con una clasificación de componentes que absolutamente no pertenecía al transporte civil. Julian finalmente levantó la vista. ¿Algo interesante?, preguntó. Solo un mensaje, respondí. Mantuvo mi mirada un momento más de lo necesario. Luego volvió a sonreír. Agradezco tu ayuda esta noche, dijo. Asentí. Sloan reapareció y me entregó el dinero de nuevo como si estuviera dando una cinta de participación. Tómalo, insistió. Esta vez, lo recogí. No porque lo quisiera, sino porque rechazarlo de nuevo cambiaría el tono. Gracias, dije. Su sonrisa se amplió, satisfecho. Pensaban que esto seguía siendo una jerarquía. Pensaban que yo seguía desempeñando el mismo papel. Al salir, eché un vistazo más a la puerta de la oficina. Documentos en un escritorio privado en la casa de un supuesto fundador de una empresa tecnológica. Mi nombre asociado a declaraciones de cumplimiento, fluctuaciones de envíos no registrados, llamadas de coordinación en árabe sobre horarios portuarios. El patrón ya no era teórico. Era operativo. Me subí a mi coche y me quedé sentado un minuto entero antes de arrancar el motor. No llamé. Nadie. Todavía no. Primero los datos, luego la acción. En silencio. Supe que se acercaba en el momento en que mi teléfono empezó a vibrar sin parar antes de las 7 de la mañana. No eran llamadas, notificaciones, menciones, etiquetas, mensajes directos de personas con las que no había hablado en años. No abrí nada de inmediato. Primero me preparé un café, me senté, respiré a 64 pulsaciones por minuto, estable. Luego abrí Instagram. Sloan había publicado una foto de sí misma sentada en el borde de su cama, con luz tenue, sin maquillaje, con los ojos ligeramente brillantes. El pie de foto era largo. A veces cariñoso. Alguien significa establecer límites. Cuando un miembro de la familia regresa de la guerra luchando y empieza a arremeter, tienes que proteger tu paz. Seguí leyendo. Hemos intentado apoyarla en su proceso de TEPT en privado, pero ahora está amenazando nuestro sustento y sembrando paranoia sobre el negocio de mi esposo. Ahí estaba. TEPT, amenazando con paranoia. No me nombró. No necesitaba hacerlo. Los comentarios lo hicieron por ella. ¿Esto es sobre tu hermana? Qué triste cuando los veteranos no reciben la ayuda que necesitan. Protege tu matrimonio. Cerré la aplicación. Esto no era emocional. Era estratégico. Si ella podía hacerme parecer inestable, entonces cualquier cosa que dijera sobre Julian parecería una proyección. Trauma, celos, el clásico desprestigio preventivo. Sonó mi teléfono. Arthur. Lo dejé sonar una vez más antes de contestar. Buenos días, dije. ¿Qué demonios estás haciendo?, espetó mi padre. Sin saludo. Tomando café. No juegues conmigo, dijo.
Tu hermana está llorando. Publicó un desmayo monetizado. Respondí con calma. Parece funcional. Los has estado amenazando. Continuó, acusando a Julian de crímenes, diciéndole a la gente que es peligroso. No le he dicho nada a nadie. Entonces, ¿por qué cree ella que estás tratando de destruir su matrimonio? Porque sabe que no soy ciego. Pero yo no dije eso. Hice preguntas. Hablé de documentos con mi nombre. Silencio. Entonces la voz de mi madre se unió. Altavoz. No entiendes cómo funcionan los negocios. Dijo rápidamente. Julian está construyendo algo importante. No puedes simplemente. Entra con tu mentalidad militar. No entré. Dije que vinieron a mi apartamento. Ese no es el punto. Arthur interrumpió. El punto es que esto termina ahora. Esperé. Vas a firmar un poder notarial, dijo. Ahí estaba, para lo que pregunté con calma. Para la administración de cualquier beneficio o activo relacionado con el ejército, respondió. Necesitamos asegurarnos de que nada de lo que digas o hagas ponga en peligro financieramente a nuestra familia. ¿Nuestra familia? ¿Quieres el control de mis cuentas?, dije. Queremos estabilidad, corrigió mi madre. Ya accedió a mi cuenta sin permiso, dije. Silencio de nuevo. Fue un malentendido, dijo rápidamente. Quedó registrado. Arthur exhaló bruscamente. Escucha con atención, Cassandra. Si te niegas a cooperar, no tendremos más remedio que distanciarnos por completo. Distanciarse significa repudiar. Ya lo estás haciendo. Dije, no, dijo mi madre. Te ofrecemos protección. ¿Protección de qué? La verdad. Si no firmas, continuó Arthur. Ya no eres bienvenida en esta familia. Lo dejaremos claro públicamente. Ahí estaba. La amenaza. Sentí que algo cambiaba dentro de mí. No era ira, ni tristeza, sino alineación. No voy a firmar nada, dije. Entonces no nos vuelvas a llamar, respondió. Colgó. Me quedé mirando la pared un momento. Luego abrí mi computadora portátil. Si querían documentación, podía proporcionársela. Me puse en contacto con la oficina de asistencia legal asignada a los veteranos en mi distrito. Nada dramático, rutinario. Programé una consulta para el mismo día. A las 2 de la tarde, estaba sentada frente a él. Me comuniqué con un abogado militar en una pequeña oficina que olía a tinta de impresora y alfombra vieja. Le expliqué todo: el acceso no autorizado a la cuenta, la falsificación de la lista de cumplimiento, la presión para firmar el poder notarial. No me interrumpió. Cuando terminé, se recostó y juntó las manos. No firme nada, dijo. No lo haré. Redactaremos una notificación formal. Una orden de cese y desistimiento con respecto a la interferencia financiera, una aclaración sobre la representación no autorizada y una advertencia sobre un posible fraude. Exposición. Bien. Escribió mientras yo observaba. La carta era limpia, seca y directa. Decía que cualquier intento posterior de acceder a mis cuentas financieras resultaría en una investigación formal por fraude. Exigía la eliminación inmediata de mi nombre de cualquier registro corporativo. Les notificaba que el uso indebido de la identidad de un veterano para obtener protección regulatoria conllevaba consecuencias federales. Sin emoción, sin acusaciones, solo la ley a las 4:30 de la tarde. Fue enviada por correo electrónico certificado y copia física. Arthur llamó en 20 minutos. ¿Cómo te atreves a involucrarme? ¿Abogados?, exigió. Me dijiste que firmara documentos legales, respondí. Esto es legal. Estás amenazando a tus propios padres. Me estoy protegiendo. No tienes ni idea de lo que estás haciendo, espetó. En realidad, sí. Bajó la voz. ¿Entiendes la atención que esto atrae? Sí, ese era el objetivo. De fondo,
Podía oír a mi madre paseándose de un lado a otro. Nos has avergonzado, dijo. Julian está furioso. Eso no me preocupa. Estás enfermo, añadió en voz baja. Este no eres tú. Es el trauma el que habla. Ahí estaba de nuevo. El TEP convertido en arma. Mis registros médicos son confidenciales, dije con calma. Y usted no es mi médico. Arthur guardó silencio por un instante. Luego dijo algo que rara vez dice. Esto podría arruinarnos. Lo dejé reposar. Si todo es legítimo, respondí, no hay nada que arruinar. No contestó. Simplemente colgó. Una hora después, Sloan volvió a publicar. Rezo por claridad y sanación, escribió. A veces, establecer límites significa dejar ir. Los comentarios de apoyo no se hicieron esperar. Ella estaba ganando la narrativa por ahora. No respondí públicamente. No me defendí en línea. Las personas que entienden la evidencia no discuten en las secciones de comentarios. Esa noche, revisé las fotos que tomé en la oficina de Julian. Hice zoom. Códigos de envío, clasificaciones regulatorias. Una página tenía un componente listado bajo la categoría 4, sistemas de misiles y equipos de lanzamiento. Eso no es una campaña de marca. Eso es prisión federal. Cerré la carpeta y me recosté. Pensaron que la difamación me presionaría para... Silencio. En cambio, aclaró su miedo. Si eran tan agresivos al controlar la historia, entonces la historia importaba. Y si mi padre parecía asustado, no era porque lo hubiera avergonzado. Era porque finalmente comprendía a qué tipo de exposición se enfrentaban. Sloan podía quedarse con la compasión. Yo me quedaría con la documentación. Bloqueé sus números antes de cepillarme los dientes a la mañana siguiente. Sin dramatismo, sin emoción, simplemente limpio. Arthur, Beatatrick, Sloan bloqueados. Archivé los antiguos hilos de mensajes. Eliminé el acceso a fotos compartidas, actualicé los contactos de emergencia, cambié las designaciones de beneficiarios en todas las cuentas que aún tenían nombres de familiares asociados. Ningún contacto es ruidoso. Es administrativo. Luego hice una llamada que realmente importó. CD, no los llamas casualmente. No empiezas con teorías de conspiración. Presentas datos. Necesito informar sobre un posible uso indebido de mi identidad en relación con envíos regulados por el gobierno federal. Dije que eso llamó la atención. En 48 horas, estaba sentado en una oficina sencilla con 2 agentes que no perdían el tiempo en charlas triviales. Traje todo. Documentos corporativos con mi nombre como enlace de cumplimiento, capturas de pantalla de acceso bancario no autorizado, fotografías de documentos clasificados por ITAR en el escritorio de Julian, notas de la llamada en árabe, análisis de patrones de envío. Uno de los agentes hojeó lentamente la copia impresa. ¿Documentaste tú mismo las marcas de tiempo?, preguntó. Sí. ¿Tienes algún acceso directo a sus sistemas internos? El número es bueno, miró a su compañero. Esto está estructurado, dijo en voz baja. No es paranoia, no es que el PTS esté estructurado. No me dijeron mucho después de eso. No era necesario. Firmé una declaración. Acepté permanecer disponible. Acepté no confrontar a los sujetos directamente. Acepté mantener la distancia. La distancia fue fácil. Ya la había construido. Pasaron las semanas. Silencio de mi familia. Silencio de Julian. En línea, la narrativa de Sloan cambió de hermana herida a emprendedora resiliente. Luego llegó el anuncio. Una gala benéfica. Etiqueta negra. Hotel de 5 estrellas en el centro de Portland. Subasta de inversores privados. Lanzamiento de un nuevo fondo de impacto global enfocado en el desarrollo de infraestructura en mercados emergentes. Leí la publicación 2 veces. Desarrollo de infraestructura en mercados emergentes. Medio Oriente. Por supuesto, el lugar es el hotel más caro de la ciudad.
candelabros de cristal, servicio de aparcacoches, entradas con un precio lo suficientemente alto como para señalar exclusividad sin invitar al escrutinio. Una semana antes del evento, uno de los agentes te llamó. ¿Estás al tanto de la gala del próximo sábado? Preguntó. Sí. ¿Estarías dispuesta a asistir? No estoy invitada. Hubo una pausa. Eso se puede arreglar. 2 días después, llegó un correo electrónico de Sloan. Asunto, rama de olivo. Casi me río. Hola Cassie, comenzaba. A pesar de todo lo que creo en la familia, nos encantaría que asistieras a nuestra gala benéfica. Habrá un invitado importante de Dubái que prefiere el árabe. Julian pensó en ti de inmediato. Significará mucho si puedes ayudarnos esa noche. Por supuesto que sí. Un invitado especial de Dubái. En tiempo real. Se requería interpretación. Eso significaba negociación en vivo, conversación delicada, probablemente relacionada con los ajustes de envío que ya había documentado. Reenvié el correo electrónico hace 5 minutos después, sonó mi teléfono. Pero el agente dijo, entendido. Así que lo hice. Respondí cortésmente. Tono profesional, sin emoción. Estaré encantado de ayudar. Sloan respondió en cuestión de minutos. ¿Ves? Sabía que cambiarías de opinión. El código de vestimenta es formal. No llegues tarde. Ese sábado, me paré frente a mi armario y elegí el vestido negro más sencillo que tenía. Sin lentejuelas, sin joyas llamativas, líneas limpias. Lo invisible es útil. El vestíbulo del hotel ya bullía cuando llegué. Hombres con smoking a medida, mujeres con vestidos estructurados, personal moviéndose con precisión, bandejas de champán flotando entre conversaciones sobre filantropía. Me registré con mi propio nombre. La pancarta del evento mostraba el título de los fondos en letras doradas. Debajo, construyendo el mañana. Recorrí la sala con la mirada lentamente. Julian estaba cerca del escenario, estrechando la mano de 2 hombres. No me reconocieron. Sloan se movía entre grupos de invitados como si estuviera canalizando energía. Parecían seguros, relajados, demasiado relajados. Julian me vio primero. Un destello cruzó su rostro, no sorpresa. Evaluación. Se acercó con esa misma sonrisa calculada. Cassie, dijo. Te lo agradezco. Estoy aquí para traducir, respondí. Él asintió. Eso es todo lo que necesitamos. Sloan se unió a nosotros, lanzando besos al aire cerca de mi mejilla sin tocarme. Me alegra mucho que hayas decidido no sabotearnos, dijo con ligereza. No saboteo. Respondió. Aclaro, se rió, asumiendo que era sarcasmo. Es una gran noche, dijo. Inversores, socios internacionales, medios de comunicación. Eso significaba que la imagen importaba más que el contenido. ¿Dónde está el invitado de Dubái?, pregunté. Llegó en breve, dijo Julian. Entrada privada, por supuesto. Dejé que mis ojos recorrieran el salón de baile de nuevo. La presencia de seguridad era discreta pero más fuerte que en un evento benéfico típico. Unos cuantos hombres de traje que no interactuaban con las bebidas, auriculares, postura tranquila. C no lleva uniformes. La subasta comenzó. Obras de arte, viajes de lujo, recuerdos autografiados, paletas en alto, aplausos, risas. El dinero se movía rápidamente en salas como esta. Entonces se abrieron las puertas cerca de la entrada lateral. Entraron 2 hombres. Uno mayor, sereno, vestido con un traje oscuro a medida, otro más joven, callado, que llevaba un maletín delgado. La postura de Julian cambió instantáneamente, concentrado, decidido. Ese es él, dijo en voz baja. Sloan le apretó el brazo. Este es. Julian se volvió hacia mí. Quédate cerca, me indicó. Nos movimos hacia el invitado. Las presentaciones se intercambiaron primero en inglés, cortés, mesurado. Luego el hombre mayor cambió al árabe, fluido, formal,
tono de negocios. Julian respondió también en árabe. Me coloqué ligeramente detrás de ellos como se les pidió. La conversación comenzó ligera, luego se centró en el cronograma de ruta revisado. La documentación aduanera debe ajustarse a la nueva clasificación. No pueden volver a ocurrir retrasos en el puerto. Retrasos en la clasificación del puerto. El mismo vocabulario, la misma estructura. Julian dudó un poco en una frase. Él me miró. Traduce, dijo en voz baja. Pensaba que yo seguía siendo un adorno. El hombre mayor continuó hablando en árabe, esta vez más directo. Los componentes no pueden ser inspeccionados bajo la revisión estándar. Deben pasar por el canal alternativo. Canal alternativo, no revisión estándar. No inspeccionados. Mi pulso se mantuvo firme. Detrás del invitado, cerca de la columna del fondo, noté que uno de los guardias de seguridad se ajustaba ligeramente el puño. Señal. Julian se inclinó hacia mí. ¿Qué dijo? Susurró. Me encontré con sus ojos. Por primera vez, no parecía seguro de sí mismo. Parecía vulnerable, y ahí era precisamente donde lo necesitaba. Sostuve la mirada de Julian medio segundo más de lo necesario, y luego traduje exactamente lo que el invitado había dicho. Le preocupan los protocolos de inspección, dije con calma. Quiere confirmación de que el envío no pasará la revisión estándar. Julian asintió lentamente, disimulando la tensión en su mandíbula. En árabe, dijo, por supuesto. Me volví hacia el invitado. Y ofreció una traducción limpia y neutral de la respuesta de Julian. Sin tono adicional, sin comentarios editoriales. El invitado escuchó, con una expresión indescifrable desde el otro lado del salón. La música se intensificó ligeramente mientras la subasta entraba en su segmento final. Un foco parpadeó cerca del escenario. La voz de Sloan se escuchó por los altavoces. Damas y caballeros, ¿puedo tener su atención? Los aplausos siguieron automáticamente. A la gente le encanta que le digan que forma parte de algo importante. Julian le dedicó al invitado una pequeña disculpa. Asintió. Continuaremos en un momento, dijo en inglés. Sloan estaba en el centro del escenario, resplandeciente bajo una iluminación controlada. El personal del hotel había atenuado la luz lo suficiente para crear un punto de atención sin perder el lujo. Solo quiero agradecerles a cada uno de ustedes, comenzó con voz cálida y ensayada. Esta noche no se trata solo de negocios. Se trata de impacto. Aplausos corteses, señaló a Julian. Mi esposo ha trabajado incansablemente para construir alianzas que trascienden fronteras. Más aplausos. Entonces sus ojos se posaron en mí. Hablando de fronteras, dijo con una suave risa, esta noche tenemos a alguien muy especial aquí. Allá vamos. Bajó del escenario y caminó hacia mí, sus tacones resonando con precisión sobre el suelo de mármol. Las conversaciones se silenciaron cuando llegó a mi lado. Sin preguntar, tomó mi muñeca suavemente y me guió hacia adelante. El gesto pareció afectuoso. No lo era. Me condujo al escenario. 200 rostros se volvieron hacia nosotros, con los teléfonos ligeramente levantados, grabando. Me quedé de pie junto a ella bajo las luces. La tela de mi vestido negro absorbía la atención en lugar de reflejarla. Exactamente como se pretendía. Esta Sloan anunció alegremente que es mi hermana mayor, Cassandra. Unos cuantos asentimientos educados del público. Acaba de regresar del servicio en el extranjero. Sloan continuó. Estamos todos muy orgullosos. Los aplausos se dispersaron educadamente. Mantuve la postura recta. Expresión neutra, respiración constante. Pero lo que la mayoría de ustedes no saben, añadió, apretando ligeramente su agarre en mi muñeca, es que nos está ayudando esta noche. Su sonrisa se amplió. Ella es nuestra traductora. Risas leves entre el público. Siempre ha tenido talento para los idiomas, continuó Sloan. Y aunque algunas personas creen que la experiencia militar los hace importantes. Pausa.
Se giró hacia mí. La verdad es que, no importa lo lejos que viajes, a veces terminas sirviendo bebidas en la fiesta de tu hermana pequeña. Más risas ahora. Más fuertes. Se inclinó hacia el micrófono. Verás, dijo, proyectando la voz con claridad. Incluso si al final fue a la guerra, sigue contribuyendo a mi éxito. Ahí estaba, la frase que había dicho. He estado esperando para entregar. La sala reaccionó como lo hacen las salas cuando la humillación se envuelve en humor. Risas incómodas, algunos aplausos, algunas sonrisas forzadas. Recorrí la multitud con la mirada una vez. Julian estaba cerca del invitado de Dubái. Su sonrisa era forzada, no del todo relajada. Bien. Mi pulso se mantuvo estable. 65, Sloan soltó mi muñeca. ¿No es así, Cassie? Preguntó dulcemente. La miré, luego al público. Traduzco con precisión, dije simplemente. Algunas personas rieron entre dientes, sin saber cómo procesar eso. Sloan rió más fuerte para recuperar el ritmo. Esa es mi hermana, dijo. Eficiente como siempre, señaló hacia la barra. ¿Por qué no vuelves al trabajo? Añadió en voz baja, pero el micrófono la captó. Trabajo. Bajé del escenario sin discutir. Discutir habría sido emocional. La recopilación de datos requiere calma. De vuelta en la pista de baile, me coloqué cerca de Julian y del invitado de nuevo. El hombre mayor reanudó su discurso en árabe de inmediato. Su tono se había endurecido. Hay una discrepancia en la serie. Documentación. Los números de caja no coinciden con las piezas mecánicas declaradas. Esto no se puede rastrear hasta nosotros. Documentación serial. Números de caja. Piezas mecánicas como se declaran en la cubierta. Julian respondió rápidamente, pero su gramática falló un poco. Un hablante nativo lo habría notado. El invitado lo notó. Lo corrigió a mitad de la frase. Julian me miró de nuevo. Traduce, dijo con más brusquedad esta vez. Lo hice, palabra por palabra. La preocupación del invitado era clara. El envío más reciente tenía inconsistencias. La documentación no coincidía con la codificación del inventario físico. Si se inspeccionara bajo la clasificación de TI adecuada, se activaría una revisión federal. La voz de Julian bajó. Se redirigirá antes de la inspección. Redirigido a través del canal aduanero alternativo. Canal alternativo otra vez. Traduje con claridad. El invitado parecía poco convencido. Ahora hablaba más rápido. Si esto falla, todos estaremos expuestos. ¿Expuestos? La mandíbula de Julian se tensó. Se volvió hacia mí bruscamente. Oye, dijo en voz baja. Traductor glorificado. La frase resonó en el aire entre nosotros. Dile que la demora se debió a la congestión del puerto, nada más. Pensó que yo ajustaría el tono, lo suavizaría, lo protegería. No lo hice. Traduje exactamente lo que dijo. Los ojos del invitado se entrecerraron. Respondió de inmediato. Esto no es congestión. Esto es incompetencia. Dije esa frase en inglés sin suavizarla. La compostura de Julian se desvaneció a nuestro alrededor. El bullicio del salón continuaba. Paletas de subasta, tintineo de copas, risas. Pero dentro de nuestro pequeño círculo, el ambiente había cambiado. Julian. Se acercó a mí. ¿Qué más dijo?, preguntó en voz baja. Está cuestionando tu control sobre el proceso de envío, respondí con calma. Entonces arréglalo, espetó Julian. Yo no gestiono tu logística, dije. Sus fosas nasales se dilataron ligeramente. Por primera vez desde que lo conocí, parecía alguien que actuaba sin guión. El invitado se inclinó de nuevo y habló en un tono más bajo y deliberado. El riesgo de inspección aumenta cada día. Si las autoridades están alertados, no habrá recuperación. Autoridades, no hay recuperación, traduje.
Julian tragó saliva una vez. Detrás del invitado, noté que el mismo hombre cerca de la columna se ajustaba el puño de nuevo. Sutil, coordinado. Otro hombre cerca de la salida cambió ligeramente de postura. Posicionamiento. Julian se inclinó hacia mí, con la voz tensa. ¿Qué quiso decir exactamente con autoridades?, preguntó. Quiso decir autoridades, respondí. Me miró fijamente, buscando algo en mi rostro. Miedo, vacilación, lealtad. No lo encontró. En el escenario, la voz de Sloan se elevó de nuevo mientras. El último artículo de la subasta se cerró. Esta noche es solo el comienzo, declaró ella alegremente. Sí, lo era. Julian seguía mirándome fijamente cuando el invitado de Dubái volvió a hablar. Su tono había cambiado. Menos negociación, más advertencia. Hay interferencia. Nos retiramos inmediatamente. Interferencia. Julian no tradujo esta vez. Solo me miró. Bueno, preguntó en voz baja. ¿Qué dijo? No respondí de inmediato. A nuestro alrededor, el ruido del salón de baile continuaba, aplausos cerca del escenario, un violinista calentando para. Los camareros del segmento de cierre se movían entre las mesas con sonrisas ensayadas. Pero dentro de nuestro pequeño círculo, todo se había estrechado. El cliente alternó su mirada entre Julian y yo. Comprendió que algo andaba mal. Julian se inclinó hacia mí, con voz baja y cortante. Traduce, repitió. Lo miré fijamente. Durante meses, me había observado como si fuera un adorno, manejable, útil, pero secundario. Pensaba que solo sabía suficiente árabe para que él pareciera cosmopolita. Pensaba que no entendía de logística. Idioma. Pensó que no entendía el riesgo. Se equivocó. En lugar de traducir la última frase del invitado, hablé primero en árabe. Claro, preciso, sin vacilación de acento. Alukaun 4 palabras. Los agentes están aquí. No podrían estar, están. Julian se quedó paralizado. No fue dramático. Fue mecánico. Su cuerpo simplemente dejó de responder por una fracción de segundo. Los ojos del invitado se abrieron casi imperceptiblemente. Julian parpadeó una vez, lo que dijo en inglés. Lo repetí en árabe más despacio esta vez. Alukalaud 1. La postura del invitado cambió inmediatamente. Retrocedió medio centímetro. La mano de Julian se apretó alrededor de su copa de champán. Estás bromeando, dijo en voz baja. No sonreí. No parpadeé. No bromeo sobre operaciones federales, respondí en inglés. Fue entonces cuando lo comprendió. No solo las palabras, la estructura, el momento, las discrepancias en la documentación. La vacilación que nunca mostré. Su rostro palideció ligeramente. La copa se le resbaló de la mano. Cayó al suelo de mármol y el cristal se rompió con un sonido seco y fuerte, capaz de atravesar la música. Varias cabezas se giraron. Julian no miró el cristal. Me miró a mí. Tú, comenzó. Luego recorrió la sala con la mirada. Esta vez la recorrió de verdad. No como un anfitrión que pasa lista. Como un hombre que busca salidas. Los dos hombres cerca de la columna se habían acercado. Sutilmente, pero más cerca. Otro par cerca de las puertas principales se habían enderezado un poco, ahora se veían los auriculares y uno sabía dónde mirar. El invitado de Dubái dio un paso lento hacia atrás. ¿Qué? ¿Ya terminaste? Susurró Julian. Mantuve la voz firme. Traduje. Su respiración se había acelerado ligeramente. Me tendiste una trampa, dijo. No, respondí. Tú creaste esto. En el escenario, Sloan seguía hablando sobre transparencia e impacto global. La ironía era casi efectiva. Julian se giró hacia el invitado y comenzó a hablar rápidamente en árabe. No es nada, solo ruido. Podemos irnos ahora. Muévete ahora. Corre.
El invitado no respondió. Miraba más allá de Julian. Yo también. El primer agente se acercó tranquilamente desde la izquierda. Julian. Thorne, dijo con voz controlada. Julian no respondió. Dos agentes más se acercaron por la derecha y por detrás. La música se cortó abruptamente. Eso no fue un accidente. El señor Thorne, el primer agente, repitió ahora más alto. Necesitamos que se aleje del invitado y coloque las manos donde podamos verlas. La sala quedó sumida en un silencio atónito. La voz de Sloan se detuvo a mitad de frase en el escenario. ¿Qué es esto?, preguntó al micrófono. Nadie le respondió. Julian dio un pequeño paso hacia atrás. No sé de qué se trata esto, dijo. Levantó la mano lentamente. Tráfico internacional de componentes de defensa controlados, respondió el agente con calma. Declaraciones de cumplimiento fraudulentas, violaciones de sanciones. Las palabras resonaron con claridad. Sin exageraciones, solo acusaciones. Sloan había bajado del escenario y se abría paso entre la multitud. Esto es un error, dijo en voz alta. Mi esposo dirige una empresa de tecnología. Uno de los agentes se dirigió a ella sin mostrarse nervioso. Señora, por favor, permanezca donde está. Los ojos de Julian se encontraron con los míos de nuevo. ¿Crees que esto hace? ¿Eres poderoso?, preguntó en voz baja. No, dije que te hace responsable. El huésped de Dubái ya estaba siendo separado e interrogado por otro par de agentes. La seguridad del hotel se quedó paralizada junto a las paredes, sin saber si intervenir o desaparecer. Los huéspedes sacaron sus teléfonos, pero varios agentes ya les estaban indicando que los bajaran. Da un paso al frente, ordenó el agente principal a Julian. Julian dudó medio segundo de más. Eso fue suficiente. Lo movieron con suavidad pero con firmeza. Manos aseguradas. No. Teatro. Nada de gritos. Profesionales. Sloan lo alcanzó justo cuando las esposas hicieron clic. No puedes hacer esto, gritó. ¿Sabes quiénes somos? Sí, respondió el agente con calma. Lo sabemos. Sus ojos se volvieron hacia mí. Tú hiciste esto, dijo con voz aguda y cortante. Estás enfermo. Estás obsesionado. No podía soportar vernos triunfar. Sostuve su mirada sin alzar la voz. Me quedé en la habitación. Dije, tú construiste el resto. Julian estaba siendo escoltado hacia él. Salga ahora. No miró a Sloan. Me miró a mí, no con ira, sino con la calculadora desmoronándose. Ahora entendía que no solo había escuchado una llamada telefónica. Sabía sobre las rutas de envío, las coordenadas del puerto, las clasificaciones de TI, la lista de cumplimiento falsificada con mi nombre adjunto. Sabía que tenía la documentación. Sabía que la había entregado. Y sabía que esa noche la gala benéfica en la que el inversor lanzó el fondo de impacto global había sido planificada mucho antes de que se descorchara la primera copa de champán. Se sirvió. Mientras lo llevaban a mi lado, se inclinó ligeramente hacia mí. Nunca fuiste solo una traductora, dijo en voz baja. No, no lo fui. El salón de baile era un caos ahora. Los invitados susurraban, los teléfonos vibraban, el personal corría de un lado a otro. Sloan estaba en el centro, vestida aún con una expresión perfecta que se desmoronaba. Esto no ha terminado, me dijo entre dientes apretados. No discutí porque tenía razón. No lo había hecho. No me fui a casa inmediatamente después de que sacaran a Julian. Permanecieron en el salón de baile hasta que el ruido disminuyó a un nivel tolerable. Los agentes se movían con silenciosa eficiencia. Los invitados fueron escoltados fuera en grupos controlados. Se tomaron declaraciones. Se confiscaron teléfonos a algunas personas que intentaron hacerse las heroínas en las redes sociales. Sloan se quedó cerca del escenario como si esperara a que se encendieran las luces. No lo hicieron. En 48 horas, los titulares cambiaron. No eran blogs de chismes.
Eran medios de comunicación serios. El fundador de Portland Tech arrestado en una investigación federal de tráfico de armas. Envío internacional. Red bajo investigación. Los cargos no eran vagos. Exportación ilegal de componentes de defensa controlados. Representación fraudulenta de cumplimiento, conspiración para eludir los protocolos de inspección federales. También había una palabra que mi padre siempre decía que pertenecía a los libros de historia, no a su familia: conducta adyacente a la traición. Los activos de Julian fueron congelados de inmediato, sus cuentas bloqueadas, sus propiedades señaladas, y debido a que mis padres habían utilizado su casa como garantía para uno de sus préstamos de expansión, la casa también fue embargada. Arthur me llamó una vez, no para disculparse, sino para preguntarme si sabía lo grave que era la situación. Sí, le dije. El banco actuó con rapidez. Siempre lo hacen cuando la garantía se vuelve problemática. Mis padres perdieron la casa en cuestión de meses. No fue dramático, no hubo cinta policial ni furgonetas de noticias, solo papeleo, impago, embargo, subasta. 15 años de pagos de hipoteca reducidos a una partida en un proceso de recuperación federal. Sloan no fue arrestada de inmediato. Fue investigada por complicidad en obstrucción a la justicia por falsedad financiera. Sus cuentas fueron revisadas. Sus contratos de influencers se esfumaron uno por uno. Las marcas no colaboran con investigaciones federales. Su número de seguidores cayó más rápido que sus ingresos por patrocinio. El silencio es fuerte en Internet. 3 meses después de la gala, alguien llamó a mi puerta. Suavemente esta vez. Miré por la mirilla. Sloan. Sin maquillaje, sin cámara, sin vestido blanco diseñado para la iluminación. Solo Sloan. Abrí la puerta pero no me hice a un lado. ¿Qué quieres?, pregunté. Tenía los ojos rojos. No por llorar para un público. Por agotamiento. Se llevaron todo lo que dijo. Sí, podrías haberme advertido. Sostuve su mirada. Lo hice. Negó con la cabeza. No así. No agentes federales en mi evento. No era tu evento, dije con calma. Era evidencia. Se estremeció ligeramente. Nos destruiste, susurró. No, respondí. Julian lo hizo. Tú solo te quedaste a su lado. Tragó saliva con dificultad. Perdimos la casa, dijo. Lo sé. Mamá y papá se están quedando con la tía Lorraine. No comenté nada. Respiró hondo con dificultad. No lo sabía. Eran armas, dijo rápidamente. Pensé que era tecnología. Logística. Tal vez algunas áreas grises, pero no eso. Áreas grises. Números de serie. No etiquetes mal accidentalmente los componentes de los misiles. Firmaste documentos. Dije que confiaba en mi esposo. Confié en mi familia una vez. Eso surtió efecto. Miró más allá de mí hacia mi apartamento. ¿Vas a dejar que nos ahoguemos?, preguntó. Di un pequeño paso atrás, no para dejarla entrar, sino para tomar algo de la mesita cerca de la pared. Una carpeta. La había preparado semanas atrás. No por venganza. Para mayor claridad, se lo entregué. ¿Qué es esto?, preguntó. Ábrelo. Lo abrió lentamente. Dentro había una hoja de cálculo impresa. Fechas, cantidades, transferencias, fondos de matrícula desviados, reembolsos de becas nunca devueltos, retiros bancarios etiquetados como manutención familiar, transferencias no autorizadas de mi cuenta, estimaciones de intereses, 15 años de desvío de fondos. Al final, un total ajustado por la inflación, lo miró fijamente. Esto no es real, dijo. Está documentado. Sus ojos recorrieron las páginas. Otra vez. Eso era para la familia, insistió débilmente. No, dije con firmeza. Era para ti. Las lágrimas rodaron por su rostro. Estás llevando la cuenta. Estoy llevando registros. Cerró la carpeta lentamente. ¿Qué quieres?,
Preguntó. No quiero nada. Entonces, ¿por qué me das esto? Para que entiendas la diferencia entre ayuda y explotación. Me miró como si quisiera que la abrazara. No me moví. No tengo a dónde ir, dijo. Sí, sí que lo tienes, respondí. Simplemente no te gustan las opciones. Dejó escapar una risita amarga y corta. ¿De verdad crees que eres mejor que nosotros ahora? Negué con la cabeza. Creo que soy aparte. Eso es diferente. Se quedó allí unos segundos más, buscando en mi rostro algo que solía reconocer. No lo encontró. Finalmente, asintió una vez. Si alguna vez decides perdonarnos, dijo en voz baja. No me baso en el perdón, la interrumpí suavemente. Me baso en los límites, dijo sin dar un portazo. Eso fue nuevo. El caso federal avanzó lentamente como lo hacen los casos serios. Algunos activos fueron liquidados. Algunos fueron incautados porque mi nombre había sido usado sin consentimiento en presentaciones de cumplimiento. Calificaba para la restitución. No lo celebré. Lo redirigí. 6 meses después, presenté la documentación para una fundación sin fines de lucro. Nada ostentoso, sin gala, sin torres de champán, solo un fondo de becas para mujeres militares en transición fuera del servicio activo, específicamente aquellas que perdieron financiamiento educativo debido a la interferencia familiar o explotación financiera. Conocía esa categoría íntimamente. El primer cheque fue para una joven de 19 años que quería estudiar ingeniería y cuyos padres pensaban que debía quedarse en la zona y ayudar. La conocí brevemente una vez. No conocía mi historia completa. No necesitaba conocerla. La fundación creció lentamente, con cuidado, contabilidad transparente, misión clara, sin canales alternativos. Más tarde me preguntaron si me sentía reivindicado. Esa no es la palabra correcta. La reivindicación es emocional. Esto era estructural. Julian construyó una red en secreto y manipulación. Construí una sobredocumentación y acceso. Sloan envió un mensaje meses después. Esta vez no hubo acusaciones, solo una breve frase. Ahora lo entiendo. No respondí. Entender no requiere conversación. Si estuvieras en mi lugar, si tu propia familia te descartara como simple traductor, usara tu nombre para encubrir operaciones ilegales e intentara silenciarte con la vergüenza, ¿te habrías quedado callado para mantener la paz? ¿O habrías hecho exactamente lo que yo hice? Dime qué piensas. Y sí. Creo que el silencio puede ser una estrategia, no una debilidad. Suscríbete para más historias sobre límites, responsabilidad y elegir la claridad en lugar del caos. No me defendí en línea. Esa decisión molestó a más gente que el arresto. Después de la gala, vi cómo las secciones de comentarios pasaban de la simpatía por Sloan a la indignación por Julian. La gente me etiquetó, pidió declaraciones, me invitó a podcast. Algunos querían una historia de supervivencia, otros querían un discurso de revancha. Lo rechacé todo, no porque tuviera miedo, sino porque entendí la importancia del momento oportuno. En este país existe la idea errónea de que si eres inocente, debes gritar, que si tienes razón, debes transmitirlo en vivo, que si alguien miente sobre ti, la única solución es la corrección pública inmediata. Eso es un reflejo emocional, no una estrategia. Cuando Sloan publicó que yo tenía TED y que estaba amenazando a la familia, no estaba tratando de diagnosticarme. Estaba creando una barrera. Si reaccionaba públicamente, ella podría decir, Ben, es inestable. Si guardaba silencio, ella podría decir, Ben, es inestable. Avergonzada. De cualquier manera, ella controlaba la narrativa. A menos que me negara a participar. Esto es algo que aprendí en el trabajo de inteligencia. La voz más fuerte en la sala rara vez es la que tiene el control. La que tiene el control es la que recopila información. El silencio no es rendición. Es recopilación de datos. Cuando alguien intenta desacreditarte antes de que hables, eso no es casualidad. Es control narrativo preventivo. Es común en el fraude corporativo. Es común en la manipulación familiar.
Es común en cualquier lugar donde haya ego. Se encuentra con la exposición. Paso 1. Reduce tu credibilidad. Paso 2. Te aíslan emocionalmente. Paso 3. Presentan tu reacción como inestabilidad. Paso 4. Aumentan la presión en privado. Es predecible. Sloan me llamó traductor glorificado antes de que yo siquiera cuestionara los documentos de Julian. Eso no era una broma. Eso era posicionamiento. Si yo era pequeño, entonces cualquier cosa de la que los acusara sonaría dramática. Luego vino la presión financiera. Poder notarial, acceso a mis cuentas para estabilidad, luego la difamación pública, TEP, paranoia. Luego la ultimátum de mis padres. Fíjense en el orden. No fue caótico. Fue estructurado. Si me hubiera conectado a Internet y me hubiera defendido emocionalmente, habría validado su postura. En cambio, lo documenté todo. La gente subestima la documentación porque es aburrida. No se siente poderosa en el momento. No te da adrenalina. No gana discusiones en la mesa. Pero gana en salas con consecuencias. La documentación vence a la emoción siempre. Si alguien miente sobre ti en el trabajo, guarda el correo electrónico. Sí. Si alguien te presiona para que firmes algo, solicítalo por escrito. Si alguien accede a tu cuenta, haz una captura de pantalla del historial de inicio de sesión. Si alguien te amenaza verbalmente, envía un mensaje neutral resumiendo la conversación. No se combate el caos con más caos. Se combate con registros. Otra cosa que la gente malinterpreta son los límites. Los límites no son discursos dramáticos. Son cambios logísticos. No anuncié que no habría contacto. Cambié las contraseñas. Bloqueé los números. Eliminé el acceso compartido. Actualicé al beneficiario. Formularios. Dejé de explicarme. Así es como se ve un límite real, no un párrafo. Un cambio de sistema. Si alguien ya ha violado tu confianza, no negocias con él para que vuelva a comportarse bien. Restringes el acceso. El acceso es un privilegio. Cuando mis padres exigieron control sobre mis beneficios militares para la familia, no estaban pidiendo apoyo. Estaban pidiendo influencia. Y la influencia es peligrosa en las manos equivocadas. Aquí hay una regla que desearía que más gente entendiera. Si tu nombre está en un... Si tu firma es falsificada, tu responsabilidad es real. Si tu silencio protege la mala conducta de otra persona, tu exposición es real. La familia no está por encima de la ley federal. Y la culpa no exime de responsabilidad. También hay algo más que quiero abordar, la reputación. Durante 3 semanas, Sloan controló la narrativa en línea. Era la hermana afligida, la esposa comprensiva, la víctima de un veterano traumatizado. Si solo te fijas en las redes sociales, le habrías creído. Eso es porque a corto plazo la reputación pertenece al que cuenta la historia más ruidosamente. A largo plazo, la reputación pertenece a la verdad documentada. Cuando se presentaron los cargos, nadie recordó su comentario sobre proteger su paz. Recordaron las palabras exportación ilegal e investigación federal. La simpatía a corto plazo se evapora ante la evidencia a largo plazo. Si alguien ataca tu reputación, hazte una pregunta: ¿quiero ganar esta semana o quiero ganar permanentemente? Las victorias permanentes son más silenciosas. El silencio también. Te da control psicológico. Cuando reaccionas de inmediato, cedes el control emocional. La otra persona puede ajustar su estrategia en función de tu respuesta. Saben qué te provoca. Saben hasta dónde pueden llegar. Cuando no reaccionas, tienen que adivinar. La incertidumbre desestabiliza a los manipuladores. Julian no entró en pánico cuando discutí con él. Entró en pánico cuando no lo hice. Esperaba una actitud defensiva. Esperaba indignación. Esperaba ego. No esperaba quietud. La quietud obliga personas para confrontar su propia exposición. Hay una diferencia entre el silencio nacido del miedo y el silencio elegido como disciplina.
El silencio basado en el miedo te empequeñece. El silencio estratégico te fortalece. No guardé silencio porque me sintiera pequeño. Guardé silencio porque estaba construyendo un caso. Y aquí está la parte que podría incomodar a algunas personas. No todos merecen tu explicación. Puedes amar a alguien y aún así negarte a justificarte ante esa persona. Puedes irte sin dar un cierre. Puedes. Protégete sin narrar el proceso. El cierre es un lujo. La seguridad es una necesidad. Si alguien en tu vida constantemente te etiqueta como demasiado sensible, demasiado intenso o inestable. Cuando cuestiones las inconsistencias, no las internalices de inmediato. Da un paso atrás y examina el patrón. ¿Estás reaccionando emocionalmente o están reaccionando a la defensiva? Hay una diferencia. Otra dura verdad. Las personas que dependen de la ilusión atacarán la claridad. Julian dependía de la ilusión. Sloan dependía de la percepción. Mis padres dependían de la negación. La claridad amenazaba a los tres. Así que atacaron la fuente de claridad, yo. Eso no es exclusivo de mi historia. Sucede en empresas, en matrimonios, en familias, en grupos de amigos. Si eres tú quien pide documentación, transparencia o rendición de cuentas, a menudo te etiquetarán de difícil antes de que te etiqueten como correcto. Acostúmbrate a eso porque la dificultad es temporal. Lo correcto perdura. No creo que el silencio sea siempre la respuesta. Hay momentos que requieren confrontación directa. Hay situaciones que exigen denuncia inmediata, pero el silencio, cuando se elige intencionadamente, puede ser un arma. Crea espacio para que se acumulen pruebas. Evita que la escalada nuble tu juicio. Te protege de decir algo que luego tendrás que defender en lugar de retractarte. Si alguien necesita que hables alto, suele ser porque teme lo que demostrarás en silencio. Así que, aquí está mi consejo. Antes de reaccionar a la siguiente acusación, haz una pausa. Antes de defenderte, hazlo en línea, documenta fuera de línea. Antes de discutir con alguien empeñado en malinterpretar, pregúntate, ¿qué resultado quiero realmente? ¿Atención o resolución? No se gana igualando el volumen. Se gana controlando la exposición. El silencio no es debilidad. Es poder de negociación. Si pudiera sentarme frente a mí yo de 17 años en esa mesa del comedor, no le diría que luchara más. Le diría que leyera los documentos. Esa noche todavía está clara en mi mente, la carta de la beca. Sentado al aire libre. Mis padres explicando el préstamo temporal. La palabra familia usada como una anulación moral. En aquel entonces, creía en algo simple: si amas a la gente, te sacrificas por ella. Lo que no entendía era esto: el amor sin límite se convierte en una forma de influencia. Cuando mis padres usaron el dinero de mi beca para cubrir las campañas de marketing fallidas de Sloan, no lo plantearon como un robo. Lo plantearon como unidad, apoyo, visión compartida. Tu hermana solo necesita impulso. Es por todos nosotros. Fuerte. Caerás de pie. Así es como suele sonar la explotación. No cruel, no agresiva, simplemente lo suficientemente razonable como para hacerte dudar de tu propia incomodidad. Si pudiera hablar con esa versión más joven de mí, le diría esto: cuando alguien te pide que sacrifiques tu futuro para estabilizar su presente, detente, haz preguntas. ¿A dónde va el dinero? ¿Cuál es el plazo de devolución? ¿Hay documentación? Si la respuesta es, ¿no confías en nosotros? Eso no es prueba de integridad. Eso es presión. Aquí hay otra cosa que le explicaría. La educación financiera es autodefensa. Pasé años aprendiendo idiomas y análisis de inteligencia de señales. Pero la habilidad que finalmente me protegió no fue el árabe. No fue el entrenamiento en vigilancia. Fue entender los contratos. El poder notarial no es simbólico. La garantía no es teórica. Si tu nombre está vinculado a algo, tu responsabilidad es real. Cuando mis padres intentaron que cediera el control de mis beneficios militares, lo disfrazaron de preocupación. Nosotros
Solo quiero gestionar las cosas de forma responsable. Lo que querían era acceso. Acceso a influencia. Si pudiera volver atrás, me diría a mí mismo que tratara cada firma como una orden de despliegue. Leerla, entenderla, cuestionarla. Porque esta es la verdad. La mayoría de las familias no enseñan. Puedes amar a la gente y aún así exigir papeleo. Puedes apoyar a alguien y aún así negarte a compartir deudas. Puedes preocuparte por la familia y aún así proteger tu puntaje crediticio. Esas cosas no son mutuamente excluyentes. Otra lección que aprendí. Aprendimos demasiado tarde. No confundas carisma con competencia. Julian era elocuente, seguro de sí mismo, global. Hablaba con frases pulidas sobre infraestructura y optimización. Hacía que los inversores se sintieran inteligentes. Hacía que Sloan se sintiera importante. Pero la competencia no es lo bien que suena a alguien en un salón de baile. La competencia es cumplimiento. La competencia es estructura sostenible. La competencia es transparencia que resiste el escrutinio. El carisma se desmorona bajo auditoría. Si alguien te deslumbra pero se resiste a la documentación. Eso no es sofisticación. Eso es riesgo de exposición. Y Sloan, mi hermana, no era malvada. Era adicta a la imagen. Construyó su vida sobre la base de ser admirada. Cuando la realidad amenazó esa imagen, eligió defender la imagen en lugar de defender la verdad. Ese es un trato peligroso. Si pudiera sentarme frente a mí yo más joven, también le diría esto. No tienes que encogerte para que otra persona brille. Durante años, dejé que Sloan acaparara la atención porque no quería competencia. Me dije a mí misma que estaba por encima de eso, no necesitaba validación. Pero encogerse para mantener la paz sigue siendo una forma de autodestrucción. No tienes que competir, pero tampoco tienes que desaparecer. Otra dura verdad. Tuve que aceptar que la lealtad familiar sin rendición de cuentas se convierte en permiso. Cuando mis padres desestimaron mis preocupaciones sobre las declaraciones de Julian, no lo estaban protegiendo. Estaban protegiendo la ilusión de estabilidad, la ilusión de que su hija se había casado con alguien mejor, la ilusión de que sus sacrificios habían valido la pena. Apagado. La negación se siente más segura que la corrección a corto plazo, pero la corrección previene el colapso. Si pudiera hablar con mi yo de 17 años, le advertiría sobre la culpa. La culpa es una moneda de cambio poderosa en las familias. Eres una desagradecida. Eres fría. Has cambiado. Esas frases no son retroalimentación. Son herramientas. Están diseñadas para desviarte de los hechos hacia la emoción. La emoción es más fácil de manipular. Los hechos son más difíciles de borrar. Aquí hay algo más que diría. Tienes derecho a alejarte. Alejarte. Eso no significa que dejes de amar a alguien. Significa que dejas de absorber el daño por esa persona. Cuando corté todo contacto, la gente me llamó dura, dramática, implacable. Pero la distancia me dio claridad. Me dio seguridad. Me dio el espacio para actuar sin interferencias. El perdón es interno. El acceso es externo. Puedes perdonar a alguien y aún así negarte a dejarlo entrar en tus cuentas financieras. Puedes perdonar a alguien y aún así negarte a contestar sus llamadas. Son decisiones distintas. Y finalmente, le diría a ella. Esto. Redirigir el dolor hacia la estructura. El dinero de la restitución que recibí no fue venganza. Fue recuperación. Y podría haberlo conservado todo, invertido, aumentado mi propio bienestar. En cambio, construí la fundación de becas. No porque quisiera demostrarle algo a mi familia, sino porque entendía lo que se siente perder una oportunidad educativa debido a la imprudencia financiera de otra persona. El poder no es solo detener el daño. Es construir alternativas. Cada cheque de beca que se envía es un paso silencioso. Corrección, una redistribución de oportunidades, una forma de decir que tu futuro no es una garantía. Si pudiera mirar a los ojos a esa versión más joven de mí, sentada a la mesa mientras los adultos explicaban por qué su beca debía ser redirigida temporalmente, le diría esto:
Te llamarán difícil. Te llamarán rígida. Dirán que te tomas las cosas demasiado en serio. Mantente precisa. La precisión no es frialdad. Es claridad. Y la claridad es protección. El conocimiento genera influencia. Los límites la protegen. El silencio la despliega. No hace falta gritar para ser poderoso. Solo hay que estar preparado. Nota final: esta historia es ficticia, pero las valiosas lecciones que compartimos son totalmente reales y siguen ocurriendo a muchas personas a diario. Si este estilo no es de tu agrado, no hay problema. Siéntete libre de buscar otro contenido que se ajuste mejor a tus necesidades.